Hoy día nos corresponde la segunda sesión de nuestro estudio, que es Tito, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Les invito a que ustedes busquen en sus Biblias, los que tienen sus Biblias por ahí, los que tienen celular. Quiero invitarles a que se concentren en lo que vamos a hacer, que no estén mirando otras cosas, porque como siempre les digo en las transmisiones, lo que uno suele hacer es que tiene la tele prendida, está mirando algo en la televisión y aparte tiene el celular ahí puesto como para que digan que yo estuve conectado. Pero la idea es que el Señor nos hable, y si el Señor quiere hablarnos, la idea es que nosotros pongamos atención a lo que el Señor quiera decirnos. Y si estamos conectados con otras cosas, obviamente no le estamos dando lo que el Señor se merece. Así que les invito a que pongamos toda nuestra atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Como les decía, eh, vamos a mirar un poquitito desde lo que vimos en la semana pasada. La semana pasada vimos los primeros 4 versículos de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Eh, Cómo se presentaba Pablo, lo que él decía de sí mismo y también acerca de Tito. Pero veíamos que Pablo había llegado a Creta. Bueno, se habían fundado iglesias ahí en Creta. Creta era una isla que estaba, como les dijera yo, una isla bien estratégica, porque conectaba el continente con el océano, y había mucha embarcación, había mucho flujo de personas por esa isla. Eh, Creta era una isla muy importante y muy estratégica para el apóstol Pablo, porque de ahí salían los distintos barcos a distintos lugares. Era una isla con distintos tipos de personas. En fin, era un punto estratégico para predicar la palabra del Señor y para establecer iglesias, quizás como podríamos decirlo, para establecer la base donde Pablo o los distintos ministros iban a salir llevando el evangelio a los distintos lugares del mundo. Ahora, ¿qué podemos decir de los habitantes de Creta? Y esto era bien interesante lo que veíamos la semana pasada, porque hablábamos de los habitantes de Creta, que eran bien especiales. Ellos tenían digamos así, en su ADN la adoración idolátrica, los dioses griegos y todo eso. De hecho, el versículo 12 es bien interesante, como uno de los pensadores, de los filósofos griegos, que era cretense, se refiere a sus compatriotas y dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces era interesante cómo él se refería a sus propios compatriotas. Eh, la, 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 las personas que componían la iglesia de Creta tenían toda este trasfondo cultural y este trasfondo idolátrico. Es muy interesante que Pablo deja a Tito en ese lugar. ¿Quién era Tito? Tito fue un compañero y colaborador cercano del apóstol Pablo. Él acompañó al apóstol en muchos viajes, fundó muchas iglesias. Escuché una vez a un pastor y me gustó lo que él dijo de Tito. Tito era como un bombero, era el que iba a apagar los incendios en distintos lugares donde habían problemas. Ahí estaba Tito. Había ido a Corinto a poner en orden algunas cosas, ahora tenía que poner en orden algunas cosas ahí en la isla de Creta, en la iglesia. Su nombre aparece varias veces en las cartas pastorales, lo que nos proporciona la información de la cercanía que él tenía con el apóstol Pablo. Tito era de origen griego, no era como Timoteo. ¿Se acuerda que vimos que Timoteo era de madre judía, pero de padre griego? En el caso de Tito, él era griego 100%. Timoteo, cuando empezó los viajes misioneros con Pablo, lo llevó a circuncidarse para que no tuviese problemas, pero a Tito no hace ese ritual el apóstol Pablo. Ahora, cuando veíamos
el pasaje, vemos que Pablo se presenta de una forma diferente. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo no se presenta como un apóstol, no pone su título encima de todo, más bien se presenta como un siervo, y la palabra siervo acá es doulos, que es un esclavo, y es el esclavo de menor categoría o menor rango dentro de los rangos que tenían los esclavos. Habían esclavos para distintas áreas y el doulos era el de rango más bajo. También doulos se refiere a aquellas personas que han obtenido su libertad y ellos mismos han decidido seguir siendo esclavos de su amo, y se les llama a los esclavos por amor. Más adelante Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y nos preguntábamos por qué Pablo hace esta indicación de que la esperanza de la vida eterna fue prometida o dada por el Dios que no miente. Y es interesante las conclusiones que podemos obtener en base a esto. Los cristianos de Creta, básicamente lo que ellos estaban haciendo es que estaban poniendo a Dios y a Cristo en la misma altura de sus dioses. Se decía que el dios Zeus era el dios principal de los cretenses, era un dios que ellos decían que tenía su origen en la isla de Creta y era el dios más adorado y del cual los cretenses sacaban pecho de que este era nuestro dios. Pero ¿cuál era la característica principal de este dios de Zeus? La característica principal es que él usaba el engaño y la seducción para conseguir sus objetivos. Y la semana pasada veíamos un ejemplo de cómo él hizo un engaño, se transformó en toro para conseguir, porque se había enamorado de una mujer, en fin. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los cristianos cretenses estaban poniendo a Cristo a la altura de Zeus, un dios que mentía, que engañaba, que seducía para conseguir sus propósitos. Y lo que les está diciendo Pablo, básicamente, es que esta esperanza ha sido prometida por un Dios que es distinto a Zeus, un Dios que no miente, un Dios que no usa el engaño, un Dios que no usa la seducción. Y los cretenses tienen que deshacerse de ese pasado, de todo ese contexto que ellos tenían. Y lo podemos aplicar a nosotros. No podemos entrar en una vida con Cristo nosotros trayendo la vida antigua, no sé si me entienden. Tenemos que dejar de ser lo que éramos antes de conocer a Cristo, porque Cristo viene a nuestras vidas y dice que somos hechos nuevas criaturas. Entonces no podemos seguir con nuestro pasado tratando de seguir a Cristo. Ahora, haciendo ese contexto, vamos a la siguiente imagen. Se nos muestra en estos versículos que vamos a ver, que son los versículos del 5 al 9, el porqué de la razón, el porqué de que Tito fue dejado en esta isla, en este lugar. ¿Por qué? Y el tema de hoy es los líderes de la iglesia. Veamos, Tito 1 del 5 al 9, dice así, voy a tratar de leerlo acá, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora Pablo entra en el motivo de su carta.
la misión de Tito en Creta. La misión de Tito en Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Quiero hacer un paréntesis aquí porque escuché algo que de verdad lo encontré muy interesante. Se dice que el fundador de la iglesia en Creta fue el apóstol Pablo en alguno de sus viajes. Pero hay otras versiones que son bien interesantes y que simplemente es un paréntesis que estoy haciendo. Cuando vino el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ese era el día en que venían de distintos lugares gente a celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, había gente de distintos lugares que se asombraban porque decían, estos hombres están hablando en nuestro propio idioma, en nuestra lengua. Y lo que se dice es que quizás algunos judíos que vivían en Creta, que habían llegado a Jerusalén, escucharon el mensaje, el primer sermón de Pedro, y se convirtieron y ellos llevaron el evangelio a la isla de Creta y ahí establecieron iglesias, pero no tenían la organización. Y cuando Pablo pasa por ese lugar, se da cuenta de esa desorganización que hay dentro de la iglesia y por eso escribe esta carta y le escribe a Tito con esta misión que tiene que realizar él en esta isla. Ese, como les decía, es un paréntesis, no lo dice la escritura, pero lo encontré interesante. A lo mejor ustedes no están ni ahí con esto, como siempre les digo, pero yo lo encontré muy interesante. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Podemos decir que Pablo deja a Tito en Creta por dos cosas muy específicas. Uno es terminar el trabajo pendiente. Este trabajo podría decirse que era resolver algunos asuntos que no habían sido resueltos antes y algunos problemas que podían estar surgiendo en esta joven iglesia en Creta. Por lo tanto, lo deficiente que Tito tenía que corregir en Creta podía incluir problemas del tipo de doctrina, divisiones internas, conflictos, desobediencia y obviamente una falta de liderazgo adecuado dentro de la iglesia. La misión de Tito era fortalecer estas comunidades cristianas porque no es solamente una iglesia a la que Tito tiene que ir, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Es decir, el trabajo de Tito iba a ser un trabajo extenso, tenía que recorrer cada ciudad donde había una iglesia y corregir todas estas cosas y establecer estos ancianos. La misión de Tito era fortalecer estas comunidades cristianas, corregir las deficiencias y establecer líderes piadosos y confiables para guiar a la iglesia en el camino correcto. La carta de Pablo a Tito proporciona orientación y consejos detallados sobre cómo abordar todos estos problemas. Y el segundo punto es establecer ancianos en cada ciudad, así como Pablo lo había mandado. Pablo manda a Tito que tiene que corregir todas estas cosas deficientes y que tiene que establecer ancianos. Surge la pregunta, ¿qué es un anciano? Algunos estarán pensando, un anciano es una persona de edad, una persona como el pastor. Es interesante que a veces los jóvenes, una vez escuchaba al Nacho que decía, no, y este viejo y toda la cuestión, y dice, ¿cuántos años tiene? No, tiene como 40 y tantos, y resulta que yo era más viejo que él. Entonces, ¿qué es un anciano? ¿Qué pensamos cuando hablamos de un anciano? Para responder esta pregunta, es interesante que tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento. Disculpen por la voz que no está en el mejor momento. Para responder esta pregunta debemos obviamente remitirnos al Antiguo Testamento. El término anciano en el Antiguo Testamento se refiere generalmente a líderes o individuos mayores
que eran respetados en su comunidad, en la comunidad de Israel. Estos ancianos eran los encargados de desempeñar un papel muy importante en la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la guía espiritual del pueblo. A menudo se les consideraba como figuras de autoridad, figuras sabias en sus comunidades. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de esto, no los vamos a leer todos porque es muy largo. Por ejemplo, en Éxodo 3:16 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Levítico 9:1 dice: aconteció en el día octavo que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Los ancianos tenían un papel fundamental dentro del liderazgo, podríamos decirlo así, del pueblo de Israel. Ahora, lamentablemente, estos ancianos nunca desempeñaron un papel muy digno de lo que ellos tenían que hacer. La mayoría de las veces ellos se apartaban y conducían al pueblo de Israel por cualquier lugar, menos por donde Dios quería que lo hicieran. Josué 7:6 dice: y Josué rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Primera de Samuel 30, 26 y 27 dice: y cuando David llegó a Siselec, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí para vosotros un presente del botín de los enemigos de Jehová. Estos pasajes básicamente ilustran la importancia de los ancianos en el pueblo de Israel como líderes, como consejeros en la comunidad. Dentro del Antiguo Testamento su papel variaba desde la toma de decisiones políticas, religiosas, hasta la resolución de conflictos y la representación de la comunidad ante Dios. Y Pablo está refiriéndose al término anciano, está usando el término anciano para referirse al líder de la iglesia. Básicamente lo que hoy podríamos llamarle el pastor de la iglesia. Me recuerdo que el pastor Camaggi de la iglesia donde yo vengo, cuando yo empecé a trabajar y a meterme más y más en la iglesia y ayudarle al pastor con las predicaciones y todo eso, y con el grupo de jóvenes, él me nombró en la iglesia, teniendo yo cerca de 18, 19 años, me nombró anciano pastor de jóvenes. ¡Wow! El feroz título que me había dado mi pastor. Ahora, este término anciano, dentro del contexto que está hablando el apóstol Pablo, no necesariamente se refiere a la edad de la persona, sino al liderazgo que él está ejerciendo, que es un liderazgo, podríamos llamarlo así, de tipo pastoral. En el versículo 7, Pablo se refiere también, dice, veámoslo, dice: porque es necesario que el obispo, y usa el término obispo en el versículo 7. Básicamente lo está usando aquí el término obispo como sinónimo de anciano. El obispo en el griego guarda relación con uno que supervisa. Siglos después, quizás en la Edad Media, comenzó a usarse el término obispo como alguien que tiene autoridad y como alguien que está por encima de los otros y que manda, pero en este caso es simplemente un supervisor. Entonces, para ir concluyendo esta parte, un anciano era un líder espiritual en la iglesia local, un pastor. En el que las iglesias no tuvieran ancianos nos podría sugerir, en este caso, que Tito tiene que nombrar ancianos, que esta era una iglesia joven que estaba comenzando y no tenían el liderazgo adecuado, y por eso el apóstol Pablo le encarga encarecidamente a Tito que recorra las distintas ciudades donde hay iglesias y nombre y ponga él ancianos. Tito se queda en Creta como un delegado del apóstol Pablo para resolver algunos problemas, nombrar a los ancianos para que por fin las iglesias se establecieran adecuadamente, para que por fin tuvieran
dentro de las asambleas de Dios llamamos a las iglesias que están recién empezando en formación. Después, cuando ya llegan a su formación, tienen el equipo de líderes y todo esto, se le dice iglesia soberana. Básicamente lo que Pablo está haciendo acá es poniendo orden para que las iglesias puedan tener por fin su categoría y puedan tener un orden. Es interesante que mientras en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, Pablo tiene que alentar a Timoteo, se dan cuenta, para que uno no se avergüence del Evangelio, no se avergüence de Pablo, para que él vaya y confronte a los falsos maestros, y tiene que animarlo y darle un empujoncito, el apóstol Pablo, a su hijo espiritual Timoteo. Aquí Tito le indica el porqué de la razón que fue dejado en Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta. No le está diciendo, no lo está animando, y le dice, ánimo, tú puedes, no te avergüences, sino que le dice, te dejé en Creta con este mandato, que corrijas lo deficiente y que pongas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Podríamos sugerir y hacer la pregunta, ¿cómo habrá sido la personalidad de Tito? Yo me imagino que Tito era una persona con una fuerza interior, que tuvo un encuentro con Cristo y se dedicó a trabajar por Cristo, y él no le tenía miedo a nada, y Pablo le podía confiar una misión como esta. Yo creo que igual Timoteo podría haberlo hecho, pero Timoteo estaba en Éfeso haciendo otro trabajo. Lo interesante es que Pablo y Tito están estableciendo ancianos en cada iglesia, líderes en cada iglesia. Pablo tenía en mente un liderazgo plural e independiente. Muchas veces se crean, en nuestros tiempos se crean iglesias y distintas iglesias donde hay un solo líder que maneja todo para abajo. En el caso de Pablo, él está estableciendo líderes en cada iglesia que son independientes. Quizás tenían una dependencia con Pablo en lo que tiene que ver con doctrina. Pablo no levanta una red de iglesias personales donde él está sacando provecho particular de su posición. Básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo es ordenando la casa de Dios y dándole la importancia que tiene que ser. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los ancianos que pondrá Tito a cargo de la iglesia? Dice, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. El anciano, básicamente lo que está diciendo Pablo, es que el anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Irreprensible es uno que está libre de faltas. No quiere decir que está libre de pecado, sino que es una persona que tiene una vida intachable. Es decir, que no puede ser acusado de algo. Este requisito significa que el candidato a anciano debe vivir una vida que esté libre de acusaciones graves o que alguien pueda reprocharle algo. Debe ser una persona cuya conducta y carácter sean ejemplares y sin manchas significativas. Hay que poner énfasis en algo. Este requisito no implica una perfección absoluta. No indica que el anciano, el líder, el pastor, no tiene que pecar, porque de hecho nadie está libre de pecado, sino no está hablando de perfección absoluta, sino más bien de una búsqueda constante de querer vivir bajo los principios de Dios dados en su palabra, y que muestra un corazón arrepentido cuando comete errores. Básicamente a eso se refiere Pablo cuando dice que sea irreprensible. Este requisito irreprensible o que lleva una vida intachable está estrechamente con los versículos del 6 al 9. Tiene que ser irreprensible en su vida familiar. Por ejemplo, marido de una sola mujer.
¿Qué quiere decir esto? Se han dado muchas interpretaciones acerca de esta frase que usa Pablo aquí. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tiene que ser fiel en su relación matrimonial. En su mente tiene que estar su esposa. En su corazón tiene que estar su esposa. En sus deseos tiene que estar su esposa. Esto ha traído de repente algunos problemas interpretativos. Por ejemplo, cuando dicen marido de una sola mujer, muchos han dicho, entonces los solteros no pueden liderar como ancianos, no pueden ser pastores. Bueno, eso es como, perdone la expresión, un poco ridículo, porque el mismo apóstol Pablo, al parecer, no tenía una esposa y él era un apóstol. Los que enviudan y se vuelven a casar, tampoco podrían ejercer el liderazgo porque dice marido de una sola mujer. Creo que no se refiere a eso. Los divorciados, bueno, ese es un caso más difícil de analizar porque habría que analizar el caso, por qué se llegó al divorcio, qué sucedió, qué pasó, está de acuerdo con las pautas que maneja la palabra de Dios para obtener ese divorcio, pueden ejercer el liderazgo. Hay ciertas denominaciones, ciertas corporaciones que no dejan que los que han sido divorciados ejerzan una labor pastoral, porque dice marido de una sola mujer y tienen que llevar una vida intachable. Creo que eso se podría analizar. Cuando el pasaje dice marido de una sola mujer, lo que los comentaristas sugieren es que la mejor interpretación sería fiel a una sola mujer o fiel a su esposa, que guarda fidelidad a una sola mujer o que guarda fidelidad solo a su esposa. Creo que esa sería una mejor interpretación. Ahora, en su vida familiar, estamos hablando de la vida familiar en cuanto al casamiento a la esposa. Ahora, Pablo ataca, por decirlo de una expresión, no es que él esté atacando, sino que Pablo ahora analiza a los hijos. Dice, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Otra versión dice, y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Es como que uno empieza a decir, chuta, no tengo las condiciones para ser anciano, para ser pastor, en fin. Pablo está diciendo que el anciano debe tener hijos que participen con él de su fe y que adornen esa fe con una conducta piadosa. No se debe nombrar ancianos o anciano a un hombre cuyos hijos aún son paganos o se comportan como tales. La palabra cuando dice que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, la palabra rebeldía que escribe el apóstol Pablo aquí, describe un comportamiento activamente escandaloso que traería una mala fama pública al anciano, a la iglesia, y va a desprestigiar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y hemos visto críticas y ahora estas críticas las hemos escuchado? Tal vez nosotros hemos sido partícipes de esas críticas cuando vemos a ciertos líderes que sus hijos son personas que traen mala fama para el padre, para el líder, para la iglesia, y desprestigian el evangelio. O sea, sin ir más lejos, una vez salió en las noticias hace muchos años atrás de un hijo de un, no sé si era pastor o qué liderazgo tenía, pero que con un bate de béisbol se bajó y golpeó a otra persona y simplemente lo mató. O sea, un hijo de un líder que esté haciendo esas cosas deja mucho que desear. Estoy viendo por aquí que hay un mensaje, siempre veo estos mensajes porque a veces uno está hablando y hay algún problemita, pero parece que todo va bien. Está describiendo Pablo cuando dice que
no sean rebeldes a esa rebeldía que trae mala reputación al anciano, que trae mala reputación a la iglesia, que desprestigia el evangelio, porque es un comportamiento activamente escandaloso. Aquí Pablo hace una conexión importante y dice, ¿por qué es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios? Aquí Pablo hace una conexión importante: la forma en que el anciano administre su hogar, la forma en que el anciano maneje su hogar, será la forma en que va a administrar la iglesia local. Si el anciano permite pecado en su casa, lo va a permitir en la iglesia. Si el anciano procura una vida que refleja la santificación, él motivará a los otros creyentes a buscar la santificación en su vida. Me están siguiendo la idea, ¿verdad? O sea, si el anciano, el pastor, va a liderar, va a gobernar la iglesia, va a dirigir la iglesia, el reflejo de cómo va a dirigir la iglesia es cómo está dirigiendo el hogar. Una vez escuchaba un comentario de alguien que decía: nosotros los pastores, cuando llegamos a nuestra casa, nos sacamos el traje de pastor. Creo haber entendido un poquitito lo que él estaba diciendo, pero la verdad es que uno como pastor nunca se saca el traje de pastor, porque no es un traje que uno se ponga, sino que es un llamado que el Señor pone en nuestros corazones. Es decir, en el caso personal, yo soy pastor aquí en la casa, yo soy pastor con mi familia, yo soy pastor en el trabajo, yo soy pastor con mis amigos, yo soy pastor con los vecinos, yo soy pastor en todo momento, y en todo momento tengo que reflejar esa conducta irreprensible. Déjenme decirle que es muy difícil hacerlo. La mayoría de las veces uno cae, pero la idea está en cómo uno se levanta de eso y cómo uno deja que el Señor restaure su vida. Pero no podemos ser pastores en la iglesia y otras personas en la casa. Se habla del sacerdocio que uno como varón ejerce en el hogar, los que son casados con sus esposas, en primer lugar, con sus hijos, cómo están llevando a sus esposas a tener un encuentro personal y potente con el Señor Jesucristo, cómo ellos están mostrando a sus hijos a cómo conocer cada día más a Cristo. ¿Qué ven los hijos cuando el anciano, el pastor, tiene algún problema y se desespera? ¿Están viendo a una persona que busca a Cristo como primera opción? ¿O están viendo a una persona que empieza a desesperarse por conseguir o tener tal cosa, o porque no puede resolver el problema? ¿Cómo ven los hijos de que el pastor, el anciano, trata a su esposa? ¿Con qué delicadeza? ¿Cómo la trata? En fin. Pablo, más que darle a Timoteo una estructura de cómo los ancianos deben dirigir, no le está diciendo los ancianos deben dirigir de tal o cual manera. No está diciendo, para que tú nombres un anciano que sea líder de la iglesia local, tiene que tener 4 años de estudio en el instituto bíblico, debe memorizarse la ley, en fin. No está diciendo, busca gente que predique bien. Busca gente que tenga dones de liderazgo. ¿Se han dado cuenta ustedes que por muchos momentos salen estos hermanos que creo entender por qué lo hacen, que los 7 pasos para ser un líder eficaz, y te empiezan a dar un montón de consejos de cómo liderar, administrar y todas esas cosas? Pero lo que Pablo está diciendo aquí, más que tener esas características, está diciendo o está poniendo más énfasis en el carácter que deben tener los ancianos. Está poniendo énfasis en su vida personal. Esto es lo que califica a la persona para ser un anciano en la iglesia local, de las que Tito tiene que establecer. Disculpen por la voz, por favor. Vamos a la siguiente imagen. Desde el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, porque para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora Pablo entra en la vida, digamos así, personal del anciano. Pablo vuelve a poner énfasis en la vida intachable o irreprensible del anciano. Y esto lo hace por una razón muy específica. Él tiene a su cargo la obra de Dios, él tiene a su cargo lo más preciado que puede haber. La Biblia hace referencias a la iglesia como la novia de Cristo. Y la novia de Cristo, ¿cómo la estamos tratando? ¿Cómo la estamos conduciendo? Él tiene a su cargo la obra de Dios. Ahora se da una pauta de conducta, digamos así, en esta parte se da una pauta de conducta que no debe ser parte del anciano para que éste sea intachable, cosas que el anciano no debe tener en su vida. En contraste con otras cosas que sí tiene que tener en su vida. Lo que no debe ser o lo que no debe tener. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, soberbio o arrogante. Esto deja ver a una persona que se cree más de lo que es y trata a los demás con desprecio o como poca cosa. Que no sea soberbio, que no se crea más de lo que es. Y aquí hago un paréntesis. Una de las cosas que he tratado toda mi vida ministerial de poner con fuerza es que no me puedo creer más de lo que soy. Porque la Biblia dice en Corintios que somos lo vil y lo menospreciado. Y que Cristo logra tomar eso vil y menospreciado y hacer algo hermoso. Y hacer algo para extender su reino. Pero cuando yo empiezo a pensar que yo soy el que está extendiendo el reino, estoy pecando de soberbia y de arrogancia. Porque creo que yo estoy haciendo el asunto. Y no se trata de mí, sino de Cristo actuando en mí. La palabra soberbio, arrogante, guarda relación con ese liderazgo que mira por sobre el hombro a las demás personas, olvidándonos de quiénes somos nosotros y de dónde nos rescató el Señor. Iracundo, dice, no soberbio, no iracundo. No iracundo es la persona que se enoja con facilidad. Hemos conocido ese tipo de liderazgo, que alguien que comete un error y después de un rato, o sea, simplemente, no después de un rato, sino que inmediatamente uno estalla con un enojo, con una ira. No dado al vino, aquí está diciendo básicamente no puede ser un borracho. No pendenciero, no es la persona que resuelve todos los golpes. Una persona que es propenso cuando cae en la ira de resolver todo por medio de las riñas o de las peleas. O sea, no tiene que ser un tipo de esa manera. No codicioso de ganancias deshonestas. La persona que por todos los medios busca acumular riquezas, incluso a costa de los que están a su cargo. Y aquí, en ese punto, ya creo que golpea a muchos codiciosos de ganancias deshonestas. Se recuerdan que en segunda de Timoteo veíamos que las características de los falsos maestros eran básicamente tres áreas. Se aman mucho a sí mismos, son avaros, es decir, aman el dinero y aman los placeres más que a Dios. El anciano, el líder, no debe tener esas características. Lo que sí debe tener el anciano, el líder, dice, hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hospedador, dispuesto a amparar y dar alojamiento a los creyentes, a los desamparados. Aquí es como un poquito complicada esta parte, porque en nuestros días esto sería un riesgo, sobre todo si hay familias, si hay hijos, de eh, hospedar, por decirlo así, a alguien cristiano, porque no sabemos qué tipo de personas son. Pero en la antigüedad, en los tiempos del apóstol Pablo, había predicadores itinerantes que viajaban predicando y eran hospedados por los hermanos de las iglesias. Pero sí, este punto se puede contrastar con algo que sucede en las iglesias, cuando hay eventos y viene gente de otros lugares, viene gente de otras iglesias. ¿Qué sucede? Que necesitan hospedaje. Entonces el anciano debe ser una persona que abre las puertas de su hogar para hospedar a aquellos hermanos que lo necesitan. Amante de lo bueno. Los ancianos debían tener un amor genuino por lo que es bueno y virtuoso. Esto implica que debían vivir y promover valores, comportamientos éticos en su vida diaria. Amante de las cosas buenas. Sobrio. La sobriedad es una cualidad que implica la moderación, la autodisciplina. Los ancianos debían ser personas sobrias en su manera de vivir, en sus decisiones, evitando los placeres mundanos, los vicios de esta vida. Justos. Los ancianos debían ser justos en sus acciones, en sus juicios. Deberían tratar a las personas con igualdad y actuar con imparcialidad en sus responsabilidades dentro de la iglesia. Tuve la experiencia una vez de tener un conflicto porque cierto líder o pastor, no es alguien que ustedes conozcan para que empiecen a quién habrá sido, le dio privilegio en la iglesia, y ni es la iglesia Betel de donde yo vengo, a la persona que ponía dinero dentro de la iglesia, que daba mejores diezmos y que daba ofrendas y que había comprado equipos nuevos, en desmedro de los otros que estábamos haciendo otro tipo de trabajo. No fue justo ese líder. Santo. La santidad se refiere a la separación de lo mundano. ¿Cuánto estamos luchando nosotros por tener esa santidad, por apartarnos del mundo que nos termina alejando de Dios? Está hablando de la consagración a Dios. Los ancianos debían vivir vidas apartadas en el sentido de santas, dedicadas a servir a Dios y mantener una conducta moral ejemplar. Dueños de sí mismos. Esta cualidad se relaciona con el autocontrol y la moderación en todas las áreas de la vida. Los ancianos debían ser personas que pudieran controlar sus emociones y deseos, actuando con prudencia y templanza. ¿Cuántas veces nosotros, los líderes, hemos actuado de forma impulsiva y no hemos puesto el freno, sino que hemos ido más allá y hemos sido impulsivos en las decisiones y en todo lo que tenemos que hacer? Un punto que es muy importante también es retenedor de la palabra fiel. Los ancianos debían ser guardianes, fíjense en esto, guardianes de la enseñanza fiel y veraz de la palabra de Dios. O sea, hasta qué punto el anciano, el pastor, está dispuesto a defender la sana doctrina ante aquellos que se levantan y buscan simplemente manipular la palabra para su propia satisfacción personal, para básicamente conseguir dinero y sacarle el último peso a aquel incauto que cae en esas tonteras. Retenedor de la palabra fiel, guardián de la sana enseñanza, de la sana doctrina, debían tener conocimiento sólido de las Escrituras y ser capaces de presentar y transmitir esta enseñanza de manera fácil y precisa. ¿Por qué nosotros le damos énfasis al estudio de la palabra? Porque quizás si tuviéramos cultos o reuniones con mucha parafernalia, tendríamos una iglesia llena.
una iglesia grande. Podríamos tener mejores recursos económicos, podríamos hacer más cosas. Pero el Señor nos ha llamado a ser retenedores de la palabra fiel, a que las personas tengan un encuentro con Cristo a través de la palabra y no de la emoción. Porque he visto cientos de personas en mi vida ministerial que han entregado su vida en medio de un mar de emociones, pero al tiempo, cuando viene la primera prueba, terminan desapareciendo y renegando de todo lo que habían creído. El anciano debe ser una persona que exhorta con sana enseñanza, debe convencer a los que le contradicen. Una de las principales responsabilidades de los ancianos era enseñar y corregir en base a la doctrina que era la palabra de Dios. Debían ser capaces de exhortar, no por medio de lo que ellos sienten. Estoy sintiendo que te debo hablar, estoy sintiendo que tú debes hacer esto, siento en mi corazón. No, debe ser a través de la palabra, no del sentimiento. Yo puedo sentir muchas cosas ahora que estoy haciendo esta transmisión. Siento que mi garganta está un poquito apretada. Podría manipular ciertas cosas, pero ¿qué queremos hacer? Que cada persona tenga un encuentro con Cristo a través de la palabra. Si estás en pecado, que sea la palabra la que te muestre que estás en pecado y que eso te lleve a un arrepentimiento. Porque cada vez que yo estoy en pecado y me encuentro con la palabra de Dios, siento vergüenza y busco en arrepentimiento la gracia de Dios. Debían ser capaces de exhortar y convencer a aquellos que se levantan con esta falsa enseñanza, como Pablo le había encargado a Timoteo, que confronte a los falsos maestros. Cuando hay alguien dentro de la iglesia que te dice, escuche a este pastor, ¿cuánto sabes de la doctrina para poder saber si ese pastor, ese líder, esa persona está hablando la palabra de Dios como tiene que ser? ¿O está simplemente engañando a las personas para tener más seguidores y llevarse más dinero al bolsillo? En conjunto, estas cualidades y responsabilidades reflejan el llamado a los líderes de las iglesias a vivir vidas piadosas, a mantener un apego a la enseñanza bíblica. Los ancianos deben servir como ejemplos, los ancianos deben servir como maestros para la comunidad cristiana. Estas cualidades son fundamentales para el liderazgo en la iglesia y para mantener la pureza de la fe. ¿Se han dado cuenta que Pablo no está hablando de estructuras? Sino que cuando habla de los ancianos, básicamente está hablando de cómo debe ser su carácter, cómo debe ser su vida. En cuanto a lo personal, lo privado y también lo público. Podríamos ir a la conclusión cuando leemos este pasaje, a ver si me queda otra. No, era la última. Podríamos ir a la conclusión cuando llegamos ya a este punto y que me pasaba a mí. ¿Cuántos de nosotros, mientras estamos desarrollando este estudio, hemos estado pensando durante todo este momento, durante todo este tiempo, en los líderes que tenemos? ¿Cuántos de ustedes han estado pensando en mí como líder, como anciano, como pastor, y mirando en cuántas de estas cosas yo no encajo? Y están diciendo, quizás muchos de ustedes, el Dani no encaja en esto, el Dani no encaja en esto, otro tiene que ser aquí, tiene que ser allá. Algunos quizás están pensando o se les ha pasado por la mente, nunca podré ser un anciano, nunca podré ser un líder. Otros estarán pensando, qué bueno que son los requisitos de los ancianos y de los pastores, y me salvé. Y aunque Pablo le encarga a Tito sobre los requisitos de los ancianos, de los pastores, de los líderes, estos, la verdad, es que no solo son requisitos aplicables a los líderes. Lo que vemos en toda esta sección es la tremenda conexión entre lo que creemos y en cómo vivimos nuestras vidas personales. Es decir, sí son requisitos para los ancianos, pero esto muestra la vida del creyente, la vida del que ha entregado su vida al Señor. Por decirlo de otra manera, quizás me enredo un poco, pero para decirlo de otra manera, hay una tremenda conexión en cómo vivimos lo que decimos que creemos. ¿Me siguen la idea? Póngame un dedito para arriba, un amén, lo que sea.
Por decirlo de otra manera, ¿cómo vivimos lo que decimos que creemos? Creo en un Dios que transforma vidas. Aconsejamos a otros de que entrega tu vida a Cristo, ha venido una transformación y Cristo nos ha transformado la vida y seguimos viviendo como vivíamos antes. Estos requisitos son el resultado de un encuentro personal y transformador con Cristo a través del trabajo del Espíritu Santo. Sí, le está hablando a los líderes. Los líderes no están siendo elegidos por votación, en este caso que establece Pablo. No se está haciendo una asamblea y se está presentando al que guarda o al que tiene mejores condiciones, al que tiene mejor, como dijo alguien por ahí, mejor hablamiento, sino que le está diciendo a Tito, fíjate en el carácter de la persona que vas a establecer como líder. Y este carácter de la persona que vas a establecer como líder tiene que ser el carácter de una persona que ha tenido un encuentro profundo y transformador con Cristo. No podemos decir yo soy un seguidor de Cristo y seguir viviendo como vivía antes. Debe haber una transformación. Y en esta sección que hemos visto el día de hoy, esta es la causa por la cual Pablo dejó a Tito en Creta.